Mis estimados hermanos, que Dios los bendiga rica y abundantemente. Hoy damos inicio a una serie de exposición bíblica basada en el libro de Habacuc. Hoy vamos a iniciar con un tema que titula Las preguntas de la fe en tiempos de dificultades. Vamos a leer todo el capítulo 1 de Habacuc, sobre el cual se basa nuestra exposición. La profecía que vio el profeta Habacuc: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones, y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas eternas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Y vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Ese es el pasaje sobre el cual se funda nuestra exposición bíblica. Al profeta Habacuc le correspondió desarrollar su ministerio profético en tiempos de gran tensión internacional, el declive del imperio asirio y el ascenso vertiginoso de Babilonia a la categoría de imperio. Babilonia combatió eficazmente a Asiria, apoderándose una a una de todas las provincias del imperio asirio. Prácticamente había reducido el gigantesco imperio y se aprestaba a destruir el último bastión del imperio asiria, es decir, su capital, Nínive, la cual cayó en manos de los babilonios en el año 612 antes de la era cristiana. Toda esta hazaña le estaba emprendiendo Nabopolassar, padre de Nabucodonosor. Esa campaña duró aproximadamente entre el 625 y el 605 a.C. Una vez muerto Nabopolassar, lo sucedió su hijo Nabucodonosor. Este acontecimiento le representaba a Asia cambio de amo. Salía de la tiranía de los asirios para ser dominados por los caldeos. Y miren cómo Habacuc
describe esa nación, a los caldeos. Él dice que es una nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas eternas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes de la tierra y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Así describe Dios a Babilonia y así la capta el profeta Habacuc. Frente a este panorama desolador, desesperanzador y causante de angustia, de incertidumbre y terror, el profeta Habacuc levanta su voz profética, ya no como alguien que trae en primera instancia el mensaje de Dios a su pueblo, sino como alguien que recoge el clamor, la angustia, la incertidumbre, miedo y preocupación del pueblo y se los eleva a aquel que puede extender su misericordia y traer salvación y alivio a su pueblo angustiado y afligido. Como en el tiempo de Habacuc, la raza humana hoy está viviendo una época de profunda incertidumbre, miedo, desorientación, angustia y de desenfreno moral. Como en el tiempo de Habacuc, el pueblo de Dios vive una especie de estupefacción, de inquietudes, tiene profundas preguntas y se las dirige al Señor, creador del cielo y de la tierra. Hoy nuestra fe levanta inquietantes preguntas y debería robustecerse en la palabra de Dios como le ocurrió a Habacuc cuando escuchó la respuesta de su Creador. Cuando nuestro profeta escuchó la palabra de Yahvé, la palabra del Dios eterno y poderoso, su fe se agigantó, creció de tal manera que prorrumpió en un hermoso tefilá, es decir, en un cántico sublime, lleno de emoción y de confianza. Oí, dice el profeta, y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Capítulo 3, versículos 16 al 19. Como sucedió con Habacuc, la palabra de Dios debe provocar en nosotros ese mismo fervor y esa misma fe arrebatada, fervorosa, profunda, liberadora, emancipadora y esperanzadora. Hoy los animo a ustedes, mis hermanos, mis amados hermanos, a fortalecer la fe y confianza en el Señor, a fortalecer su fidelidad y santidad de vida. Los exhorto a abandonar la banalidad de la vida y a crecer en el amor y comunión con el Señor. Nuestra disertación aborda 3 asuntos. Primero, la estupefacción del profeta. Segundo, la respuesta inicial de Dios. Y tercero, las preguntas teológicas del profeta. El primer punto que vamos a desarrollar en esta mañana es la estupefacción del profeta Habacuc. Habacuc, capítulo 1, versículos 1 al 4. El profeta, en estudio
al cual estamos abordando en esta ocasión. Se presenta a sí mismo como Han-Naví. Han-Naví. Naví es una de las palabras hebreas utilizadas para designar profeta. Entonces, el profeta Habacuc, el profeta Habacuc. El hecho que él fue profeta implicó que era un actor importante de los acontecimientos de su día, toda vez que los interpretaba, orientaba a su comunidad e intercedía ante Dios a favor de la comunidad yavista. Como profeta representaba los intereses de Dios en la comunidad y representaba a la comunidad yavista ante el Dios soberano. Este representante del pueblo de Dios y de Dios ante el pueblo, al ver lo que estaba sucediendo en la política internacional y cómo ésta traería profundas y desastrosas implicaciones para el pueblo de Dios, levanta las siguientes interrogaciones. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Son los versículos 2 al 4 del capítulo 1 de Habacuc. Nuestro profeta es consciente de que a veces a los hijos de Dios nos da la impresión que Dios guarda silencio frente a nuestras súplicas, frente a las súplicas de su pueblo. Sin embargo, hermanos míos, no es así. No es así, porque Dios escucha a su pueblo, tal como lo expresó a Moisés. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 9. Dios siempre, hermanos míos, escucha el clamor de su pueblo, aun cuando éste, es decir, el pueblo de Dios, en ocasiones no sea consciente de ello. A veces el silencio de Dios constituye una acción silenciosa que nuestro buen Padre Celestial está emprendiendo sin que los justos sepan lo que Dios está haciendo. Habacuc pregunta a Yahvé: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? En su desesperación e impaciencia, el profeta no comprendía que Dios estaba en control de todo lo que estaba pasando y que el mismo Yahvé había propiciado el encumbramiento de los caldeos y elevarlos a la categoría de imperio para la formación de lo que se llamó el imperio neobabilónico. En medio de la violencia, crímenes, robos, violaciones, despojo de tierra, desplazamiento forzado, desenfreno moral, desórdenes sociales y políticos, en medio de cualquier tipo de perturbación sociopolítica, anarquía y caos, Dios está en medio, obrando, aun cuando el individuo no lo perciba o no lo pueda admitir. La presencia de Dios está en medio de tales circunstancias. Las preguntas
que con frecuencia formulan los justos frente a situaciones que son injustas o frente a situaciones traumáticas, encuentran apoyo en las preguntas formuladas por Habacuc. Debo expresar que no solo Habacuc formuló dichas preguntas, Jeremías también elevó una serie de preguntas a Dios. Le dijo: «Justo eres tú, oh Jehová, para que dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? ¿Y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y me probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron: no verá Dios nuestro fin. Jeremías capítulo 12, versículos 1 al 4. En esta época, las preguntas que levantamos a Dios encuentran su legitimidad en los interrogantes que levantaron los profetas frente a situaciones que juzgaron injustas. Debemos seguir y dirigir a Dios nuestras inquietudes, nuestras frustraciones y nuestros profundos anhelos. El segundo punto que abordaremos es la respuesta inicial de Dios a Habacuc. Frente a las preguntas de Habacuc, Dios le da unas respuestas. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como las águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fortaleza a su Dios. Llegado el momento preciso, Dios procedió a responderle al profeta Habacuc sus inquietudes. Le hizo ver que el soberano de las naciones es quien ha levantado a los caldeos para someter a Asiria, ya que Caldea sería el instrumento del juicio divino al imperio asirio para castigar las maldades que ese imperio había cometido. Pero también es el instrumento de juicio para castigar a Palestina y a otros pueblos de la tierra. Hay otro asunto que aclara la Escritura, pero no se encuentra en el libro de Habacuc. Babilonia es el instrumento de castigo a Judá por los pecados de Manasés. Escuchemos el texto. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios,
tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Esa perícopa se encuentra en Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 36, hasta el capítulo 24, versículo 4. Esta perícopa de manera implícita manifiesta la soberanía que Dios ejerce sobre todo el orbe terráqueo, pues Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ese texto lo encontramos registrado en Daniel capítulo 2, versículo 21. Él levanta imperios y destruye imperios, pone reyes y quita reyes, da sabiduría a quien quiere e inteligencia a quien a él le place. Él le declara a Habacuc que él mismo ha levantado a los caldeos para ejecutar a través de ellos sus planes a las naciones rebeldes, para castigar a las naciones rebeldes. Cuando el justo acude a Dios en busca de respuesta, siempre obtiene lo que busca. Y hay dos razones, hay dos motivos para esto. El primero, y ambos tienen que ver con Dios. El primero es por el cumplimiento de una promesa de Dios. Dios prometió a través de Jeremías lo siguiente: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso lo dijo Jeremías 33:3, o Dios lo dijo a Jeremías y se registró en el capítulo 33, versículo 3. Y Cristo dijo: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. La segunda razón es porque Dios tomó una decisión, y la decisión se encuentra registrada en Amós capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. De manera que nuestras interrogaciones encuentran en Dios eco. Dios las escucha y a su debido tiempo las responde. Así entonces el justo puede entrar confiadamente al trono de la gracia para buscar respuestas a sus inquietudes, y de hecho las encontrará, tal como le expresa el autor de la epístola a los Hebreos. Él escribió: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hermanos míos, en tiempos de conflictos, de angustia y de incertidumbre, tenemos francas las puertas para entrar en la presencia y a la presencia de Dios sin previa cita, para obtener el oportuno socorro que nosotros necesitamos. El tercer y último asunto que plantearemos con base en el capítulo 1 de Amós se titula Las preguntas teológicas del profeta. Escuchemos sus interrogaciones. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará.
Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por esto su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. En esta perícopa observamos que Habacuc apela a la eternidad de Dios para afirmar la deidad y de la santidad de Dios. Tú eres desde el principio, Dios mío, santo mío. Eres eterno y eres Dios y eres santo. La afirmación la hace mediante la pregunta: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Este acerto teológico, es decir, la afirmación de la eternidad de Yahvé, provoca en el profeta una profunda convicción y un profundo acto de fe. No moriremos. Pase lo que pase, no moriremos. Venga la guerra, la peste, la destrucción, no moriremos. El cristiano descansa en el ser de Dios. Por tanto, no moriremos aun cuando muramos. No seremos destruidos aun cuando pasemos por dificultades. Somos afirmados por el ser de Dios, por lo que confesamos con el proverbista: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Proverbios 18:10. Habacuc comprende que la rectitud y santidad de Yahvé demandan que el mal sea castigado o perdonado, toda vez que el pecado es intolerable ante la presencia divina. Ahora bien, dado que Yahvé es santo y recto, no puede permitir la continuidad de la maldad. Así las cosas, resultaba incomprensible para el profeta la inacción y silencio aparente de Yahvé frente a las perversidades de los hombres. Si Yahvé no tiene mancha legal, si Él es puro y santo, resulta incomprensible que no actuara para castigar al perverso. Y resultaba incomprensible toda vez que la santidad de Dios y la maldad del hombre son incompatibles y por tanto no pueden convivir en el mismo escenario. Maldad del hombre y santidad de Dios no pueden convivir en el mismo escenario porque son incompatibles. Con las anteriores interrogaciones, el profeta esperaba que Yahvé destruyera a los caldeos y de esa manera liberara al pueblo santo de la acción depredadora de los babilonios. De esta manera, el profeta legitima sus preguntas, las legitima desde una reflexión teológica y desde una comprensión adecuada de la mishpat y de la sedaká, entendidas ambas como rectitud. Pecado y santidad son diametralmente opuestos, por lo que el pecado, ya sea mediante el perdón o el castigo, debe ser extirpado de la raza humana y más concretamente del pueblo del Señor. Hoy los hijos de Dios nos preguntamos: ¿por qué Dios ha permitido el advenimiento de esta pandemia? Dios sabía que este virus traería contagio masivo, muerte de niños, de adolescentes, adultos y ancianos, que traería pobreza, pérdida de empleo, improductividad, violencia intrafamiliar, ansiedad, tristeza, depresión, desesperanzas, incertidumbre, suicidio, radicalización de ciertas enfermedades. Dios sabía que la ciencia y la altísima tecnología serían impotentes frente a este gigante microscópico virus. Sin embargo, permitió que la raza humana viviera esta situación, la cual se va agravando vez tras vez, más y más en el continente americano. El país más poderoso y desarrollado de la Tierra
ha sido precisamente el más azotado por esta pandemia. Y frente a todo esto, preguntamos, Señor, ¿por qué has permitido que seamos azotados de esta manera tan despiadada? Y las respuestas probables, entre otras, podrían ser las siguientes. Número 1. Para castigar la soberbia e insolencia racional e intelectual de la raza humana y su irrestricta confianza en la ciencia y tecnología y su consecuente alejamiento de Dios, su Creador. 2. Para corregirnos y enseñarnos lecciones que quiso enseñarnos vía pedagógica, pero al negarnos a aprender con ese procedimiento ha utilizado métodos más drásticos como esta pandemia para enseñarnos las lecciones que nosotros debemos aprender. 3. Para cambiar el decurso de nuestro estilo de vida. 4. Para depurar la fe de sus santos y poner las cosas en su perspectiva correcta. 5. Para provocar arrepentimiento en la raza humana. 6. Para darnos una oportunidad más de enderezar nuestro torcido camino. 7. Para castigar los pecados de la sociedad contemporánea. Y 8. Porque es parte de los acontecimientos que advendrán a la humanidad en los tiempos escatológicos. Son algunas de las posibles respuestas. Concluyamos. De lo expuesto, en esta ocasión podemos extraer 3 recomendaciones. Primero, puesto que Dios es soberano, debemos apartarnos de toda especie de mal, lo cual incluye orgullo, altivez, arrogancia, desprecio por los demás, rencor, murmuración, odios, envidia, contiendas, impurezas sexuales, es decir, todo aquello que contamina nuestro espíritu y por consiguiente nos lleve a ser desleales e infieles a Dios. Por lo que debemos seguir la exhortación paulina, apartaos de toda especie de mal, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera a Tesalonicenses capítulo 5, los versículos 22 al 24. Si hemos vivido en pecado, ha llegado, hermanos míos, el momento de arrepentirnos y de apartarnos de todo mal, de toda especie de mal y de toda apariencia de mal. Segunda exhortación. El pasaje expuesto esta mañana nos exhorta a seguir creciendo en la gracia del Señor. Debemos fortalecer nuestra esperanza y nuestra fe en el Señor, que nos salvó a través de su cruento sacrificio. Debemos seguir fortaleciendo nuestros ejercicios espirituales y continuar depurando nuestra piedad y abrazar la virtud cristiana como el estilo de vida que el Nazareno nos trazó. Y tercero, algunos cristianos están pasando por momentos de angustia, duelo, dolor, incertidumbre, desesperanza, ansiedad, depresión, miedo, y otros cristianos están pasando por una especie de terror. Con el fin de combatir esa ansiedad y desesperanza, quiero recordarles 3 textos de la Biblia. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza.
Salmo 46, versículos 1 al 3. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmo 91, versículos 1 al 7. Y el último. Tercero. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Salmo 121, los versículos 1 al 7. Y ahora sí, el último texto. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Hermanos, esta es la confianza que tenemos en el Señor. Esta es la confianza que tenemos en el Señor. Las preguntas del justo encuentran respuestas en Dios. Sus preguntas Dios las toma muy en serio y las responde a su debido tiempo. Oremos. Señor, te doy gracias por tu amor. Gracias, mi Dios, por cuidarnos. Gracias, Señor, por este capítulo tan hermoso del libro de Habacuc y por ese libro tan hermoso, porque nos enseña, Señor, a dirigir nuestras preguntas a ti, a no reprimir las preguntas, a no guardarlas, a hacer preguntas reverentes y dirigirlas a ti y esperar respuestas en ti. Bendice, Señor, a mis hermanos, a todos. Bendícenos en esta hora luctuosa, en esta hora de incertidumbre, de miedo, de desesperanza. Señor, agiganta nuestra fe, agiganta nuestro ser en esta hora. Que te amemos, mi Dios, que te obedezcamos. Y, Señor, que nuestra vida se santifique en ti. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano amado, Dios lo bendiga rica y abundantemente, y confíe en el Señor, y Él hará. Amén.